Este programa está concebido con toda la responsabilidad de lo que es un material a nivel de maestría. Hay 6 temas. En promedio dura 1 hora y media, o sea que estamos hablando de unas 10-12 horas en el total del curso. El primer tema es el tema de introducción y evolución del marketing. Es un timeline que va desde la época de los intercambios hasta el marketing digital, pasando entonces por todo lo que fue el siglo XIX, donde se da entonces la revolución industrial, y luego en el siglo XX, que es digamos el gran hito, cuando el marketing digital comienza a tomar forma, aprovechando en todo lo que significaba Internet. El segundo tema es un tema central dentro del programa, que es el mercado y el consumidor. Allí entonces se estudia las características del mercado, sus segmentaciones, las segmentaciones modernas, y luego el tema del consumidor. Se concluyen entonces los timelines con el timeline del neuromarketing. Es la comprensión entonces a nivel de todo lo que son las ciencias modernas, de la neurociencia, de lo que es la característica, la conducta del consumidor. Es un tema realmente apasionante, es el tema que tiene un poquito más de tiempo. Y el tema 3 entonces es la propuesta de valor del producto. Ahí está entonces cómo diferenciar el producto, cómo hacer una propuesta que realmente llegue a impactar a nivel del mercado. Ahí estudiamos entonces lo que es Océano Azul, ¿no? El planteamiento que hicieron los autores del libro, en la cual proponen que el producto no puede estar en un ambiente donde hay una guerra de guerrillas y hay un ambiente de sangre. Por eso él lo llama Océano Rojo y Océano Azul, para pasar a océanos mucho más plácidos. Quizás un ejemplo allí sería lo que era el MP3 en su oportunidad y lo que fue después el iPod, y cómo rompió el mercado en dos etapas distintas, y entonces el iPod entró en un océano azul sin competencia. El tema 4 también dentro de la propuesta de valor es creatividad e innovación. Ahí tocamos 2 temas, que es tanto creatividad e innovación desde el punto de vista empresarial, y luego creatividad e innovación desde el punto de vista del producto. Se dan estrategias allí, se plantean entonces discusiones interesantes sobre cuáles son las plataformas de innovación, cuáles son los criterios de innovación, qué es lo que está pasando a nivel de la industria con este tema que está bastante en boga, ¿no? El tema 5 es el tema de relación con los clientes. Allí el énfasis es todo lo que es hoy en día el marketing de influencia, ¿no? Ya prácticamente lo que había sido el enfoque anterior, partiendo de la base de que cuando nosotros tenemos una experiencia como cliente, solamente teníamos un radio de impacto de nuestra satisfacción o insatisfacción en aproximadamente unas 7 personas. Hoy en día con las redes sociales es una campana de resonancia, y la suerte que pueda tener el producto o la suerte que pueda tener la empresa va a depender de cómo se da esa experiencia y cómo se aprovecha entonces los canales para llegar a una masa mayor de consumidores. Todo lo que es entonces, repito, el marketing de influencia, el mundo de los influencers, etcétera, ¿no? Y el tema 6 es el plan de marketing. El plan de marketing sí tiene elementos más tradicionales. Se hacen entonces propuestas allí que amplían la visión un poco, sobre todo en las pymes, un poco inmediatista, de trabajar solamente con el próximo año queremos vender el 25% más. Aquí nos abocamos entonces a ver todas las características del entorno que tienen que ser tomadas en cuenta para efectos de hacer una proyección tanto en el marketing tradicional como en el marketing digital. Allí también en el plan de marketing se integra el marketing digital con el marketing tradicional para crear entonces toda una estrategia del plan de marketing de la empresa. Entonces, bueno, como les decía, estas son clases virtuales. Al final de cada uno de los módulos se va a anunciar un webinario, es decir, una clase presencial con todos los participantes del curso online, en la cual discutiremos entonces las experiencias con el tema y las preguntas, inquietudes, para hacer entonces un foro allí con todos los participantes del curso, lo cual da un enriquecimiento importante. Lo otro que les quiero presentar también en esta muestra de lo que es el programa es un extracto de una clase virtual. El tema que he escogido justamente es el tema del timeline del neuromarketing, y bueno, después nos pondremos entonces en contacto con los interesados y ya buscaremos entonces los canales para hacer llegar a ustedes toda la información propiamente de costos, de inicio, etcétera. Bueno, muchísimas gracias
Y los invito entonces a ver el extracto de la clase virtual y a estar pendiente de la información. Ahí les vamos a dejar entonces los correos y la forma en que pueden ustedes contactarse con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, el neuromarketing lo que busca es entender ese consumidor, porque una de las definiciones fundamentales de lo que es el neuromarketing es conectar productos con el cerebro de los consumidores actuales o los consumidores potenciales. Y entonces vamos a pasar a un timeline que es bien apasionante, que viene por la vía de la evolución del cerebro. Fíjense lo siguiente, ¿no? Por el lado izquierdo, aquí ven ustedes, hace 4.600 millones de años que se estima, se da la primera manifestación de vida en la Tierra. 4.600 millones de años, ¿no? Por supuesto, esos son números muy grandes, de tal manera que vamos a hacer una comparación de esos 4.600 millones de años a 365 días, o sea, como si fuera un año. Es una especie como de regla de 3. 4.600 millones de años son iguales a 365 días. Y ahí vamos convirtiendo en un año, vamos a tomar un año, el recorrido de esos 4.600 millones de años, desde la primera manifestación de vida hasta el Homo sapiens actual, ¿no? O sea que en otras palabras, estamos en el mes de enero de ese año biológico. Entonces, de enero a septiembre se tarda para que aparezcan las primeras reproducciones sexuales. Anteriormente las reproducciones eran por partenogénesis, que era la división celular, pero en ese 25 de septiembre, o sea, en los 1.200 millones de años, se dan las primeras reproducciones sexuales, ¿no? Y aquí se empieza a conformar el desarrollo de lo que son los instintos básicos. En el lado derecho, en la barra gris, hemos pasado entonces 3.600 millones de años, o sea, el 73% del recorrido para que pudiéramos tener ya un cerebro que se encargara de la parte de los instintos básicos, ¿no? Los primeros vertebrados entonces aparecen el 19 de noviembre, 505 millones de años. Y avanzamos el 88% y aparece el primer cerebro. O sea, el primer cerebro que se encarga de todo lo que son los instintos básicos y que va a ser el tema de lo que es neurociencia dentro de la parte del neuromarketing, ¿no? Después pasamos a un hito bien importante, porque aparecen los reptiles y empieza el tema de las emociones. El 6 de diciembre, 300 millones aparecen los reptiles, ¿no? Y estamos entonces en 4.278 millones de años y estamos en el 93%. O sea, hemos recorrido el 93% de ese recorrido para llegar a los 4.600 millones de años, desarrollando las emociones, o sea, los instintos básicos más las emociones, que se complementan cuando aparecen los mamíferos y los primates. O sea que estamos entonces en el 13 de diciembre. Fíjense el recorrido. Y se conforma entonces el segundo cerebro, que es el cerebro que se encarga de toda la parte de las emociones para efectos de nuestro tema de neuromarketing, ¿no? Posteriormente entonces aparece el Australopithecus, que es el avance después del famoso eslabón perdido entre lo que es un mono y un humano. Y después aparece el Homo habilis y erectus. Estamos entonces en el 25 de diciembre y se empieza entonces a conformar allí el cerebro del raciocinio. O sea, ya podemos pensar y razonar, ¿no? 25 de diciembre hemos avanzado 4.508 millones de años y estamos en el 98% de ese recorrido. Y luego el 31 de diciembre de este año, equivalente a los 4.600 millones de años, que lo mucho es equivalente a un año, aparece entonces el Homo sapiens. 31 de diciembre se completan los 4.600 millones de años, 100%, y tenemos el tercer cerebro. O sea, en otras palabras, con el Homo sapiens, en la aparición hace 200.000 años aproximadamente, aunque es cierto que ahorita por todos los avances técnicos en términos de antropología, los arqueólogos han ido descubriendo cosas que han hecho variar esta cifra de los 200.000 años, como también cuántas especies realmente habían. Siempre habíamos pensado que era el Homo sapiens, dejó aparecer los neandertales, ahora el Denisovich, que es otro
llamémoslo así, humano, pero no del Homo sapiens, no de la especie nuestra. Entonces, todas esas fechas y esas características de especies se están descubriendo, pero para los efectos nuestros, como los que sobrevivimos a todo esto, fuimos nosotros, Homo sapiens, este timeline es un timeline del Homo sapiens. Entonces, fíjense ustedes, acá por el lado derecho, todo el recorrido que aparece, 73% para que aparezca los instintos básicos, 95% para que aparezca el cerebro de las emociones y el 100% ya a los 4.600 años para que aparezca entonces el tercer cerebro. Fíjense una de las cuestiones interesantes. Aquí les puse esta imagen del cerebro que está compuesto entonces por el primer cerebro, que le vamos a dar un nombre ya. Lo vamos a llamar el reptiliano. Después hablaremos en detalle de él y quién fue que hizo los avances en este sentido. El segundo cerebro, que es el cerebro límbico, es el cerebro de las emociones, que está acá. Y el tercer cerebro, que es el cerebro racional, al que nos corresponde a nosotros. Una de las cosas importantes es que al aparecer el cerebro racional, ya prácticamente las funciones básicas de como seres humanos están definidas en los dos cerebros anteriores. He tenido un timeline del mercadeo, un timeline de las redes sociales que se conjugan para tener entonces en sumatoria un timeline de lo que es el marketing social media marketing que hemos llamado, y luego con la evolución del cerebro y la comprensión desde el punto de vista de mercadeo de que el comportamiento del consumidor tiene que ver entonces con el comportamiento de estos tres cerebros. Hay tareas importantes de nosotros que son equivalentes a los reptiles, que somos emoción, que viene por el lado de los mamíferos, que es el segundo cerebro, el cerebro límbico, y el tercer cerebro en la corteza cerebral, que se llama neocortes, que es el cerebro del raciocinio. Muchísimas gracias.